Que el Creador les bendiga, hermanos y hermanas, a todos los presentes y a todos nuestros hermanos y hermanas cristianos de las naciones del mundo. En esta oportunidad vamos a predicar un tema que es el motivo por el cual nosotros estamos aquí, ¿verdad? Es un tema interesantísimo que yo quisiera, antes de que comenzáramos, hiciéramos una pequeña reflexión. Imagínense ustedes, conocedores de la palabra del Señor, se les presenta una persona que no sabe nada de él y les hace una pregunta y les dice: hermano, hermana, ¿podría usted explicarme lo más sencillo posible qué es el Evangelio de Dios y de Cristo? Piensen por un momento qué respuesta le darían a esta persona. Creo que es una obligación de nosotros como cristianos conocer al detalle qué es el Evangelio de Dios. Gloria a Cristo. Cuando yo lo escuché por primera vez me quedé, ¿y eso qué es? Aleluya. Cuando me invitaron a formar parte de la familia de Dios, que somos todos nosotros, esa fue la primera interrogante, ¿en qué consiste ese Evangelio? ¿Qué hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? ¿Va? Entonces yo les traslado en este momento esa pregunta a ustedes y a todos los amigos que nos ven en las diferentes naciones del mundo. Nosotros como buenos cristianos tenemos que tener la respuesta adecuada. Y en esta oportunidad vamos a tratar, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, de su Hijo Cristo Jesús y del Espíritu Santo, trasladarles a ustedes en una forma sencilla en qué consiste el Evangelio. Me reconcilio con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pidiéndole perdón por mis ofensas, ya que estoy tratando de cada día agradarlos más a ellos, siendo lo que ellos quieren que seamos. Todos estamos invitados a ser santos. Tenemos que sacrificar aquellas cosas que el mundo nos ofrece para agradar a nuestro Padre Celestial. Así que yo por eso le pido perdón a ellos por mis ofensas, porque todos los días los ofendemos. A veces no queremos, a veces lo hacemos a propósito, o a veces porque ya estamos acostumbrados a ciertos hábitos. Y eso viene incluido en esta palabra. Gloria a Dios. Le pido perdón a la iglesia por si en algo les he ofendido con mis predicaciones. Les pido su perdón. Pero como una ocasión les dije, el que viene a predicar acá, viene a predicar la palabra del Señor. La palabra de Dios. Porque muchos cristianos llegan a una iglesia con la intención de oír lo que ellos quieren. Pero Dios no es así. Dios nos enseña las cosas que nosotros necesitamos. Y por eso en esta ocasión vamos a hablar de este tema. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los invito a que nos vayamos al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 36 al 53. Ahí, hermanos, está la esencia de lo que es el Evangelio que Cristo nos vino a enseñar.
Leámoslo, volvámoslo a leer en nuestras casas, aprendámoslo, porque ahí está la respuesta que nosotros le vamos a dar a cada persona que me pregunte qué es el Evangelio. Amén, así es. ¿Ok? El tema dice, Jesús se aparece a los discípulos. Esto es después que él ya había sido asesinado. Se le presenta a los discípulos y dice lo siguiente. Mientras ellos aún hablaban de esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, porque como ella había muerto, ¿verdad? Sí, amén. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Ven. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Para quitarles el susto. ¿Tenéis algo de comer? Les dijo, porque ellos creían que era un espíritu. Entonces les dijo, entonces le dijeron, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, después que había muerto. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Todo lo que dicen las escrituras del profeta, del Mesías. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. No dijo en Israel, dijo en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. De aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestido de poder desde lo alto. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Ven? Tú vas haciendo, por favor. Ese es el evangelio que Cristo nos vino a enseñar. Tenemos que conocerlo, tenemos que aprenderlo de memoria, así como conocemos el Padre Nuestro, así como conocemos el Salmo 91, tenemos que aprendernos todo eso, porque esa es la respuesta que tenemos que darle
a las personas que quieren conocer del Evangelio de Cristo. Amén. ¿Sí? Ok. Vamos ahorita, les invito que abramos nuestras mentes y que salgamos de estas cuatro paredes y viajemos en el tiempo. Como les dije en una predicación, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo crearon un plan perfecto de salvación para la humanidad. Y dentro de ese plan está escrito el Evangelio. El Evangelio no comienza con la venida de Cristo. El Evangelio es desde antes de la creación, donde ellos planificaron qué iban a hacer para que la humanidad se salvara. Y dijeron, vamos a poner en práctica este plan. Y es de esa forma como preparan a sus profetas porque ellos iban a dar testimonio de lo que Jesús iba a venir a hacer como parte del Evangelio. Existe una gran cantidad de versículos que hacen referencia al Mesías. Y esa fue la preparación que hicieron todos los profetas de la historia. Solo vamos a enumerar algunos de ellos para que veamos cómo nuestro Padre Celestial preparó desde el principio de los tiempos la venida de Cristo. Aleluya. Si nosotros buscamos en Isaías capítulos, no lo vamos a buscar porque no vamos a tener tiempo. Pero pongan atención y esto después lo van a poder ver en mi página en YouTube. Isaías 53, capítulos 4 al 12, hacen referencia, imaginen desde el tiempo de Isaías, más de 500 años antes de que Cristo viniera, profetizaron qué le iba a pasar al Mesías. Y entonces ahí viene, Isaías nos narra todo el sacrificio que Cristo iba a pasar. Aparece enumerada la muerte de Cristo por culpa de nuestros pecados. En Isaías capítulo 7, versículos 14, habla que el Mesías nacerá de una virgen y que se llamará Emmanuel. Se cumplió, ¿verdad? En Isaías 49, capítulos 6 y 7, capítulo 49, versículos 6 y 7, hace referencia a que el Mesías sería la luz para los gentiles, porque los israelitas creían que solo para ellos iba a ser el Evangelio. Pero Jesús lo extendió hacia todos los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no han sido nacidos en Israel. En el Salmo 22 hace referencia a la muerte de Cristo y que se repartirán entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echarán suerte. En Zacarías habla de las heridas que Jesús iba a tener en sus manos. En Isaías capítulo 9, versículo 6, hace referencia y dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre rey, hombres, y sus nombres serán admirable,
consejero, Dios fuerte, está hablando que el Mesías era Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero también al Daniel, y con esto terminamos las referencias porque hay que tocar otros temas que son interesantes. En Daniel capítulo 9, versículo 26, Daniel hace referencia que después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías. Como podemos ver, todas estas profecías que dieron los profetas, que Dios con su infinita misericordia les dijo, anuncien esto porque va a pasar. Y fíjense que algo interesante que nosotros en la actualidad tenemos que saber. Los profetas anunciaron lo que Dios les dijo, pero no lo entendieron. ¿Cómo va a ser esto posible? ¿Qué es lo que realmente va a pasar? ¿Quién va a ser el Mesías? Eran interrogantes que ellas tenían, pero ellos en su momento no lo pudieron entender. Por lo tanto, nosotros debemos de sentirnos contentos, alegres, porque nuestro Padre Celestial, lo que Él les dijo, nosotros lo hemos confirmado. Amén. Y así como hemos confirmado eso, vamos a confirmar todas las cosas que aparecen en las Sagradas Escrituras. En una ocasión nuestro Padre Celestial dijo, la Escritura, la Biblia es un libro sagrado, porque ahí está mi palabra. Y yo me siento feliz cuando predican mi palabra. Gloria a Dios. Aleluya. O sea que ahora nosotros le estamos alegrando el día a nuestro Padre Celestial, porque ya le cantamos y ahora estamos predicando su evangelio, ¿verdad? Entonces, la Sagrada Escritura está escrito todo lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Todo lo que Cristo predicó ya se cumplió en su mayoría. Y así, hay profecías que hablaron que iba a venir después de su nacimiento. Imaginen lo que pasó. Cuando Cristo fue bautizado, ese versículo a mí me gusta porque ahí se encuentra el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Cristo va a que Juan lo bautice, y ahí desciende el Espíritu Santo sobre él, en forma de paloma. Pero también Dios se manifiesta y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Ok. Para los apóstoles fue duro porque no lo podían entender, porque eso nunca había pasado, que alguien de la muerte regresara y estuviera en medio de ellos. Pero qué bonitas las palabras cuando Él les dice, denme de comer para que vean que soy yo, ¿verdad? Y le manifiesta a Él que todo lo que se dijeron los profetas, todo lo que está en los salmos referente al Mesías y todo lo que está en la ley de Dios que le fue entregada a Moisés para que nos la diera a conocer, tenía que cumplirse. Pero también es interesante reflexionar en esta parte donde dice, así está escrito. Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Pónganle atención al capítulo 47, porque ahí dice
que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Esa es la esencia del Evangelio. El Evangelio Jesucristo inició su ministerio en Israel. Ahí inició él su ministerio. En un lugar llamado Galilea de Nazaret. Ahí inició él su ministerio después que había salido del desierto donde fue tentado por Satanás. Ahí comienza él su ministerio. Y miren qué interesante lo que dice en Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar diciendo: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Con esa intervención, Cristo inicia su evangelio, diciendo que el reino de los cielos se había acercado. ¿Por qué? Porque Él venía del cielo. Él representaba el reino de los cielos y venía a dar testimonio de lo que los profetas habían dicho. Y venía a enseñarnos las cosas que a los profetas no se les había dicho. Él vino a ser el complemento de lo que es el evangelio. Entonces ahí inició su evangelio. Pero miren qué interesante esta parte, esta palabrita que dice, diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo pregunto a ustedes, ¿qué significa arrepentirse? ¿Qué me pueden contestar? Cuando alguien le pone, ¿y qué significa arrepentirse? Que yo me arrepiento de mis pecados. Pero la cosa no llega hasta ahí. El arrepentimiento significa recibir a Cristo en nuestro corazón de verdad. El arrepentimiento significa hacer un cambio de vida. Yo voy en un sendero ancho, que es el pecado, la puerta ancha, voy caminando, y cuando yo me arrepiento, me arrepiento y ya no quiero seguir cometiendo estos pecados. Me doy la vuelta y agarro el camino angosto, que es Jesucristo, que significa no sigas cometiendo pecados. Entonces tenemos que dar un giro completo. Dejar de pecar y agarrar el camino que nos va a llevar a la salvación. Porque tenemos que entender que una persona puede recibir a Cristo. Y la persona va a decir, como dicen que recibamos a Cristo, yo lo recibo para salvarme, pero yo voy a seguir en mi rutina. Yo voy a seguir cometiendo los pecados que sigo haciendo, porque me gusta seguir haciendo esos pecados. ¿Se salvará esa persona? Aunque haya recibido a Cristo. No. Porque también está el complemento del Padre que dice: búsquenme y hagan mi voluntad. Y la voluntad de Él es alejarnos del pecado. Es necesario que nosotros tengamos claro eso, porque hay cristianos que caen en ese error. Aleluya. Aceptan a Cristo como un juego
pero no quieren dejar de hacer sus pecados. No quieren de seguir en el mundo. Entonces, este mensaje es para ese tipo de personas y para hacerles el llamado y la reflexión. Que arrepentimiento significa cambiar internamente de mis malos hábitos, de mis malos pensamientos, de que yo soy muy malcriado, de que ando buscando hacer el mal a los demás. Eso consiste en el arrepentimiento, dejar de hacer eso, una transformación interna. Pero también existe una transformación externa, y es la forma como nosotros nos vamos a comportar, la forma como nosotros nos vamos a vestir. Tenemos que vestirnos con decoro ante la presencia de las demás personas. ¿Ok? Entonces, nos queda claro lo que Cristo quiso decir ahí, ¿verdad? Donde dijo, arrepentíos, dejen de hacer lo malo y dedíquense a hacer lo bueno. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Vino Él a enseñarnos todo lo que está contenido en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está en su evangelio, que ese va a ser otro tema que vamos a desarrollar, porque cada libro, aunque dicen algunas cosas similares, pero cada libro ha sido preparado minuciosamente por nuestro Padre Celestial para un grupo de personas. Unos libros van para los judíos, otro libro va para los ateos, otro libro va para los romanos, y así. Cada libro va orientada a una persona. Pero lo importante es que en ellos nos dan a conocer a nosotros el sufrimiento que tuvo Cristo para que nosotros fuéramos salvos y pudiésemos estar ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Que esa es la esencia del Evangelio. La pasión que Cristo vivió, que fue clavado en la cruz, murió en ella y resucitó al tercer día para que con esa acción, nosotros pudiésemos alcanzar la salvación. Para que nuestro espíritu, cuando abandone nuestro cuerpo, no se quede acá, sino que viaje a través del espacio y llegue hasta la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué fue necesario que Cristo viniera? ¿Se han preguntado algunas veces por qué habrá sido necesario, siendo ellos un solo Dios? Fue necesario que Cristo viniera porque antes que Cristo viniera al mundo, todas las generaciones que habían pasado, ¿a dónde estaban? ¿Estaban en el cielo o estaban en la tierra? Estaban en la tierra. Estaba en un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Todo el que moría creyendo en Dios y haciendo su voluntad, iba a dar ahí. No podía subir, porque tenía que llegar ese momento en que viniera Cristo, llegara hasta donde estaban ellos y les dijera, yo soy el Mesías y ahora se van conmigo para el reino de los cielos. Y por eso dice la palabra que Cristo se llevó cautiva la cautividad. Se llevó a todos los que estaban ahí esperándolo a Él. ¿Cuántos años pasaron? Desde la creación. Entonces era necesario que Cristo viniera, falleciera y en esos 3 días fuera a donde ellos estaban y ahí se los llevara hacia el cielo. Por eso es que ahora cuando una persona fallece, su alma no se queda en el cielo.
El que está haciendo la voluntad de Dios Padre y que se ha alejado de los pecados, inmediatamente sube. Yo creo, estoy seguro que todos los presentes vamos a hacer eso, vamos a subir, porque tenemos que apartarnos del pecado en una forma radical. Y todas las personas que son cristianas en el mundo tienen que hacer lo mismo, porque el arrebatamiento ya está a un pasito, así cerquita está el arrebatamiento. Hay palabra del Señor, y esto quiero que lo grabe. Ha dicho el Señor que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Y que nosotros no vamos a estar en esta tribulación. Gloria a Dios. Aquel que haga su voluntad, aquel que se aleje del pecado, van a llegar los ángeles, lo van a tomar y se lo van a llevar. Y eso ya va a ser. Entonces recapacitemos y pensemos. Yo recuerdo cuando me dijeron en una ocasión, el pecado, una relación con una persona, ese momento de intimidad, dura un momentito. Solo el rato que las parejas están juntas. Pero después vienen las consecuencias. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque eso a mí me sirvió de reflexión y dije, sí, de nada. ¿Qué es el más importante? ¿Un rato de placer o estar ante la presencia de Dios? ¿Qué es más importante? Entonces nosotros tenemos que entender ese mensaje, que el pecado es pasajero y que nos va a conducir a la condenación eterna. Pero si nosotros cumplimos y nos alejamos del pecado, la gloria eterna va a ser para toda la vida. Y ahí nos tenemos que ver todos y nos vamos a reconocer, porque las personas se van a reconocer. Ok. Entonces queda claro lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? No es solamente de decirlo verbalmente, yo me arrepiento. No. Eso no es suficiente. Ese arrepentimiento tiene que hacer un cambio en nuestras vidas, interno y externo. También nos enseña el Evangelio de Cristo en Lucas 21. Dicen que el mensaje que nos dan ahí es que a todo aquel que acepte a Cristo va a ser entregado por sus padres, hermanos, parientes y amigos. Los hermanos, parientes, amigos, esposas y todo el mundo les va a dar la espalda. Así nos toca a todos los que aceptamos a Cristo. Las personas que somos más allegadas a nosotros nos dan la espalda porque buscamos la verdad. Así que si su esposo, su esposa, sus compañeros de vida, hijos e hijas les dan la espalda porque ustedes han recibido a Cristo para alcanzar la salvación y buscar a Dios, no se sientan mal. Busquen el camino correcto. Y siempre tenemos que pensar nosotros qué es más importante. Gloria a Dios. Fíjense que las Sagradas Escrituras son bonitas porque ahí Dios nos ha dado todo. Pero cuando nosotros leemos un pasaje bíblico, no simplemente lo leamos, dice tal cosa. Pregúntense, ¿por qué? ¿Qué quiere decir este mensaje? ¿Qué está escondido acá? Así como le pasó a los profetas, que Dios les
dio referencia de que iba a venir el Mesías y que dijeron muchas cosas de él, ellos no lo entendieron. Pero nosotros tenemos que analizar y entender lo que dice la Sagrada Escritura. Para concluir sobre este tema, porque yo espero que ya esté claro en qué consiste el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de Cristo comienza cuando Él nace, cuando Él pasa las pruebas en los desiertos, predica la palabra del Señor, de nuestro Padre Celestial, y que por predicar esa palabra buscaron cómo asesinarlo y lo llevan a la cruz, lo asesinan y Él resucita al tercer día. Sube al cielo y a través de ese acto se rompe la distancia que existe entre Dios y el ser humano. Prueba de ello que todas las almas que estaban en el suelo, fueron llevados al cielo. Gloria a Dios. ¿Sí? Ese es el Evangelio que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros prediquemos. Que a través de ese sacrificio que vino a hacer Cristo por instrucciones del Padre, sirva como el medio para que nosotros alcancemos la salvación y alcancemos la vida eterna y estar ante la presencia de Dios. En ese consiste el Evangelio de Dios y de su Hijo Cristo Jesús. Conclusión en el tema. El Evangelio de Cristo se centra en las cosas que Él hizo y no en las cosas que nosotros hacemos, porque nosotros somos imperfectos, somos pecadores. Él fue el único ser que ha existido en todos los siglos, que ha sido el único perfecto que ha cumplido la ley. Entonces nosotros tenemos que tomar como primera referencia que el Evangelio está orientado a las cosas que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo planificaron y que Cristo vino a hacer para que nosotros alcanzáramos la salvación. En Efesios capítulo 2, versículo 8, Pablo nos da una gran enseñanza y nos dice que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, que es lo que acabamos de hablar. Por medio de la gracia de que el ser humano se arrepienta de sus pecados, pida perdón y acepte a Cristo, ese hecho conforma lo que es la gracia de Dios. Y que a través de esa gracia, por medio del sacrificio que hizo Cristo Jesús, nosotros vamos a ser salvos. Vamos a ser salvos por una fe, porque nosotros creemos en ellos, aunque no los veamos, aunque no todos tenemos el privilegio de escucharlos, pero ellos ahí están y nos dan muestra cuando nosotros le pedimos algo y ellos nos lo conceden, nos dicen: hijo, aquí estoy presente para ti, aunque no los veamos. Entonces somos salvos por fe, ¿sí? Y no por obra, para que nadie se gloríe. Okay. ¿Cuál es el objetivo del Evangelio? Que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Ese es el objetivo del Evangelio, que nos arrepintamos para que podamos alcanzar la salvación.
Gloria a Dios. En Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 10, nos hace referencia que cualquier persona que predique otro evangelio será maldito. Ahí utilizan la palabra anatema. Entonces, toda persona que predica la palabra de Dios y que predica un evangelio diferente a lo que ahora hemos conversado, hemos analizado con la ayuda de nuestro Padre Celestial, esa persona ya está condenada. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando prediquemos, que tenemos que predicar las cosas tal como Cristo nos las enseñó. Por eso tenemos que agarrar evangelio por evangelio, aprendernos el evangelio de memoria. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Para que no vayamos a caer en el pecado de la condenación por decir cosas que no son. Aleluya. Para finalizar, vamos a hablar de que los apóstoles realizaron una acción de gracia como la que estamos realizando en este día. Por eso este tema está relacionado con la acción de gracia que vamos a realizar, que está realizando una de nuestras hermanas. Si ustedes revisan en el capítulo 49, donde leímos, ¿qué les dijo Dios? He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder. Y el 53 dice, 52, y ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo cuando vieron que Cristo se fue. Y estaban siempre en el templo, porque esa fue la instrucción que recibieron, alabando y bendiciendo a Dios. Ellos estuvieron realizando una acción de gracia, alabando y bendiciendo a Dios, porque había mandado a su Hijo Cristo Jesús para que nosotros fuéramos salvos, para enseñarlos su evangelio. Con esto termino y que Dios me los bendiga.